Hola chicos, os voy a intentar explicar así como de una forma un poco básica, rudimentaria, cómo se trabaja en geología y qué es lo que estamos viendo en las prácticas que yo os he subido, ¿vale? Bueno, voy a utilizar estos dibujos para decirlos. Nosotros vamos a intentar reconstruir qué ha ocurrido en una zona, en un terreno, observando cortes geológicos. Los cortes geológicos serían, ¿vale? Nosotros estamos aquí, este es el suelo que pisamos, que según este sistema de colores sería este material. Importantes, como os he dicho mucho, los colores en geología. Entonces, estamos pisando esto, pero por debajo de nuestros pies, si nosotros tomáramos como que la tierra es como una especie de melón y sacáramos un trocito, nos encontraríamos distintos materiales. Materiales que se van a depositar siempre de esta forma, horizontales. Vamos a utilizar una serie de símbolos que ya os haríais familiarizando con los ejercicios que yo suba, pero es muy importante identificarlos siempre con colores, porque así vamos a ver todo mucho más claro. Para saber qué ha ocurrido aquí, nos vamos a basar en los principios básicos de geología. Son principios muy sencillos, muy obvios, pero hay que darse cuenta. Es decir, cuando yo os explico una verdad, algo que alguien ha descubierto, vosotros lo entendéis perfectamente. Pero hace falta ser buen observador para darse cuenta de esta serie de acontecimientos. Entonces, el principio más básico es el principio de superposición de estratos, ¿vale? Cada estrato es cada una de estas lonchitas o capitas de material distinto. Esto nos indica, el que sean diferentes, nos indica qué ocurría en ese momento cuando se ha depositado. Y cuando deja de depositarse nos indica un cambio pues de mar a océano, un cambio de entorno de sedimentación, pues a frío, a calor, lo que sea. Eso nos indica estos cambios. Entonces, este principio de superposición de estratos lo que nos está diciendo es que evidentemente lo primero que se ha depositado se ha ido al fondo, ¿vale? Esto sería lo más antiguo. Este es el esquema básico de una cuenca de sedimentación, que ya os lo puse en alguna clase cuando empezamos a hablar de geología. Cuando se produce la meteorización y la erosión de los materiales, estos van a ser arrastrados o bien por pendiente, por el agua, por el hielo, por el viento, por cualquier agente, y van a dejar de movilizarse, de moverse cuando lleguen a un agujero, ¿no? A un hoyo. Esto es una cuenca de sedimentación que puede tener una extensión de kilómetros. Entonces el material 1, que sería este amarillo, se deposita durante un tiempo y cuando cambia el entorno, lo que ocurre, el material, lo que ocurre en la superficie, pues empieza a depositarse el material 2, luego el 3 y luego el 4. Esto es una serie, porque todos se han depositado, están siguiendo la misma horizontal, ¿vale? El siguiente principio es el de superposición de acontecimientos. Yo no siempre me voy a encontrar en lonchitas horizontales, los materiales debajo de mí. Sé que así se han depositado, pero de repente, como hemos visto, puede ocurrir que se muevan las placas. Al moverse las placas, empujan a los materiales por un sitio, por otro, y pueden hacer, por ejemplo, que se deformen. Siguiendo este depósito de los materiales, viendo esto, yo sé que 1 ha sido lo más antiguo, luego 2, luego 3, luego 4, luego se depositó un material 5 y como no están horizontales, sé que ha ocurrido, por ejemplo, dos fuerzas de compresión desde este lado y desde este lado, que lo que han hecho han sido plegar estos materiales. Al plegar estos materiales se han deformado. Yo no me encuentro el pliegue entero, porque después de la deformación, pues esto se ha erosionado y por la meteorización ha sido llevado a otro lugar. Pero sé que el pliegue ha sido posterior al material 5. ¿Por qué? Porque le está afectando, ¿vale? Y sé además que ha sido anterior al material 6. ¿Por qué? Pues porque el material 6 está horizontal, no está afectado. Otro principio que ahora mismo no lo vamos a utilizar, lo utilizaremos en el tema 3, cuando conozcamos un poquito más sobre la historia de la Tierra, es el principio de sucesión faunística. Es el estudio de los fósiles. Si yo tengo fósiles más antiguos abajo, pues está claro que, ¿vale? Estos serían amonites,
trilobites y huellas de primates. Pues está claro que las huellas de primates tienen que ser lo último, porque los primates han aparecido hace poco tiempo. Sin embargo, esto está bien porque está ordenado, pero si yo me encontrara las huellas de primate abajo, por este principio de sucesión faunística tendría que explicarlo, tendría que ver cómo se han deformado los materiales para que ese estrato haya terminado en el fondo. Y luego, por último, dos principios que, bueno, en realidad son básicamente el mismo. El principio de uniformismo lo que nos está diciendo es que los acontecimientos que han ocurrido en el pasado son los mismos que los que están ocurriendo ahora en cuanto a la meteorización, el transporte, la sedimentación, la erosión por aire, la erosión por agua, ¿vale? Todo eso es lo mismo. Y el principio del actualismo lo que nos dice es que lo que observamos en la actualidad ha ocurrido en el pasado. Entonces, bueno, básicamente nos está diciendo que nos podemos basar en lo que estamos observando para explicar el pasado y que siempre los procesos que han ocurrido en la Tierra han sido los mismos, no el ritmo. Porque claro, si la Tierra fue una bola de fuego, evidentemente los procesos de magmatismo serían mucho más rápidos en el pasado que en la actualidad. Sin embargo, se ocurrirían de la misma manera. Los tipos de rocas de los que yo estoy hablando son siempre sedimentarias, que son los que nos vamos a encontrar con mayor frecuencia en la superficie. Pero las presiones, ¿vale?, las tensiones que tienen que soportar los materiales va a hacer que se den procesos de metamorfismos. Estas rocas son algo más duras, son bastante más duras que las sedimentarias, porque claro, se han formado bajo unas condiciones de presión y temperatura elevadas que no han llegado a fusionar, que no han llegado a formar un magma, y esto hace que estas rocas pues tengan mayor dureza y además que estén orientadas. Luego en otro vídeo con plastilina, ¿vale? Os lo recuerdo, porque esto es contenido de primero, pero bueno, os lo recuerdo. Y luego tenemos rocas ígneas. Las volcánicas son las que se enfrían rápidamente en el exterior, salen de los volcanes, con lo cual su depósito es muy similar al depósito de las sedimentarias. Si el volcán tiene un cono alto, pues la lava va a ir enfriándose y se va a ir depositando en las zonas en las que ya no exista pendiente. Y luego están las plutónicas. Estas se van a formar en zonas mucho más profundas. Se produce un fenómeno de magmatismo que aumente mucho la temperatura, disminuya la presión o aparezca, por ejemplo, más agua. Y este fenómeno de magmatismo va a hacer que se fundan los materiales. Aquí, por ejemplo, hemos dibujado esta parte en la que tenemos el elemento 1, el elemento 2, el estrato, no el elemento, y el 3. Encima del 3, el 4. Según los principios que nosotros hemos visto, podríamos decir que se ha depositado 1 y 2, se ha dado en esta zona un proceso de magmatismo, se ha formado un magma con los elementos que hay debajo, pero también con parte de 1 y parte de 2 que se han fundido. Cuando aparecen estas crucecitas nos dice que es un plutón, se ha enfriado. Esto ya es, por ejemplo, granito muy duro, se ha enfriado, pero veis que ha cortado a 1 y 2. Por lo que ya hemos visto, por los principios que ya hemos dicho antes, 1 y 2 evidentemente tenían que estar ahí. Serían lo primero, depósito de 1, depósito de 2, proceso magmático y consolidación de ese magma formándose, por ejemplo, este granito. Luego hay otra forma en la que aparezcan rocas magmáticas y es rocas plutónicas, porque se produzca una grieta, una falla, ¿vale?, que haga que entre estos materiales ascienda parte del magma y se enfría ahí. Estos filones lo que van a identificarnos son estas fallas. Entonces diríamos que se produce, bueno, para que esté más claro, afectaría, por ejemplo, hasta 3. Se produce depósito de 1, depósito de 2, proceso magmático, consolidación del magma, depósito de 3, rotura de materiales, que sería una falla, e introducción de este filón.
como no hay desplazamiento, pues no es una falla ni directa ni inversa. Cuando estudiéis las fallas en la práctica sabréis lo que significa esto, pero sí podemos decir que no podemos decir si ha habido desplazamiento en la horizontal, ¿vale? No vertical, pero sí en la horizontal, porque claro, veríamos los mismos materiales. Después sabemos que se ha depositado 4 porque no le afecta la falla, y esta sería la situación actual. Porque entendamos un poco cómo llegamos a un pliegue, los depósitos van a ser siempre horizontales, pero después estos materiales pueden comprimirse y plegarse. Se van a plegar siempre que tengan la posibilidad de comportarse de manera plástica. Se van a plegar. Yo no siempre voy a ver esto porque después eso está en la superficie y se puede erosionar, con lo cual debajo de nuestros pies podemos observar esto, ¿vale? Esta situación. O esta otra. Estos son un sinclinal y un anticlinal, ¿vale? Otra cosa que le puede pasar al material es que o bien después de plegado o antes porque sean muy rígidos no puedan deformarse, y al no deformarse se fracturen y den lugar a una falla, ¿vale? Este sería el material y bueno, podemos hacer un modelo 2D en vez de un modelo 3D como os pedía en la práctica que os he subido, y bueno, podéis realizarla, ¿vale? Porque es verdad que ahora es difícil encontrar material. ¿Qué va a ocurrir? Pues que si tenemos fuerzas que se llaman de distensión, ¿vale? Fuerzas que tiren hacia este lado y hacia este otro, lo que va a ocurrir es que midiendo lo que mide este material en una fuerza de distensión, este bloque se va a relajar. Ahora si lo medís, si vosotros hacéis la prueba y lo medís, vais a ver que ocupa más espacio. Estas fuerzas de distensión dan lugar a fallas que se llaman directas. Claro, nosotros no vamos a ver la situación original. Lo que vamos a ver es esta situación final. ¿Y cómo vamos a identificar si esto es una falla directa, que ha ocurrido esta distensión? Pues me voy a ir a la zona en la que hay contacto entre dos materiales distintos. Y voy a hacer como que me apoyo aquí y tiro una cuerda para abajo. La cuerda se va a ir en este sentido. Entonces veo que siempre tengo un estrato más moderno y por debajo siempre tengo un estrato más antiguo, ¿vale? Este es más moderno, está apoyado sobre este que es más antiguo. Este es más moderno, que estaría apoyado sobre esto que hay aquí, que evidentemente es todo más antiguo. Entonces, esto yo digo que es una falla directa o normal, que también se llama normal. Y es normal, no es por eso, pero bueno, yo me acuerdo que es normal porque sigo manteniendo en el contacto entre los bloques el principio que hemos dicho de lo más antiguo al fondo. Pero a veces las fuerzas son de compresión, ¿vale? Igual que este pliegue se ha plegado por fuerzas que iban en la misma dirección, pero en sentido contrario, lo que va a ocurrir es que ahora el movimiento va a ser en este sentido. Va a ocuparme menos porque lo que ha ocurrido es que se ha comprimido el material, si lo midierais. Y si hago lo mismo que os he dicho, me voy a encontrar con una situación inversa. Este material es más antiguo y sin embargo está sobre material más moderno. Material más antiguo sobre material más moderno. Esta es una falla que se llama inversa o de distensión. No es una falla no normal, ¿vale? Es inversa. Y bueno, es inversa y me puedo acordar de que en los contactos me encuentro que los materiales están colocados al revés de como deberían estar colocados. Bueno, espero que esto os aclare un poquito los apuntes que os he subido. Chao.